El viaje de chicas de mi esposa incluyó a mi padre. Fingí no saber por 6 meses. Mi esposa, Serena, publicó una historia en Instagram de su viaje de chicas a Las Vegas. 7 mujeres en una fiesta en la piscina. Champán por doquier. Típica energía de despedida de soltera aunque nadie se casaba. Lo que no notó en el fondo de su video, el distintivo tatuaje de mi padre en el brazo de un hombre, buscando una copa en la barra tras ellas. El tatuaje era imposible de confundir. Una brújula con nuestro apellido y las coordenadas de mi casa de la infancia. Se lo hizo tras la muerte de mi madre. Dijo que siempre lo guiaría de vuelta a lo que importaba. Aparentemente, lo que importaba ahora era seguir a mi esposa a Las Vegas. Hice captura de pantalla de todo antes de que lo eliminara 20 minutos después. Ella llamó esa noche, borracha y risueña. Divirtiéndome tanto con las chicas. Michelle está muy loca. De fondo oí la risa de un hombre. Profunda, familiar. La misma risa que me enseñó a montar en bicicleta. Suena divertido, dije. Dile a Michelle que le dije hola. Mi padre me envió un mensaje 2 horas después. Trabajando tarde en el contrato Mendoza. Puede que necesite quedarme en la ciudad. El contrato Mendoza se cerró hace 3 meses. Decidí documentar todo sin confrontarlos. Esto ya no era sobre rabia o desamor. Era sobre curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevaban con esto? ¿Qué tan estúpido me creían? Las señales habían estado allí por meses. El repentino interés de papá en el yoga después de que Serena se hiciera instructora. Sus Apple Watches a juego. Total coincidencia, dijeron. La forma en que Serena empezó a usar frases específicas de papá como «Retomemos eso y hablemos fuera de línea». Semana 1 de saber. Serena regresó a casa con una historia sobre probar un vino increíble en Las Vegas que quería encontrar localmente. Busqué la web de la bodega. ¿Este? Es de ese viñedo que papá visitó la primavera pasada para su viaje de golf. Su rostro se crispó. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Semana 3. Papá nos invitó a cenar. Los observé evitarse activamente, sobrecompensando con falsa formalidad. Serena lo llamó señor Thompson toda la noche. Llevaba 10 años llamándolo Rick. Papá apenas la miró, mirando su plato como si contuviera códigos nucleares. Semana 8, se descuidaron. La ubicación de Serena la mostraba en un hotel céntrico durante su supuesto club de lectura. El coche de papá estaba en el mismo estacionamiento. Su GPS aún sincronizado con mi teléfono desde que lo ayudé a configurarlo. Comencé a dejar migajas para ver si se darían cuenta. Puse el café favorito de papá en nuestra cocina. Serena lo preparó perfectamente sin preguntar cómo le gustaba. Dejé una tarjeta de Día del Padre en el mostrador en enero. Ella la movió a mi oficina sin preguntar por qué estaba allí. Semana 12, cena familiar por mi cumpleaños. Mi hermano voló desde Seattle. Mi hermana trajo a su nuevo novio. Papá y Serena se sentaron en extremos opuestos de la mesa como imanes repeliéndose. Mi hermano me apartó. ¿Soy yo o papá está actuando raro con Serena? ¿Tú también lo notas? Dije. Lo suficientemente alto para que ambos oyeran. Ambos se atragantaron con sus bebidas. Semana 16. Serena comenzó terapia para su ansiedad. Papá se apuntó a un gimnasio por su salud. Estaban construyendo coartadas para su culpa, creando tapaderas para sus cambios de comportamiento. Inicié terapia de pareja con Serena. Le dije al terapeuta que sentía que ella me ocultaba algo. Serena lloró, dijo que se sentía muy culpable por guardar secretos. El terapeuta la animó a sincerarse cuando estuviera lista. Serena prometió que lo haría pronto. Esa noche le envió un mensaje a papá. Él no sabe nada. Lo vi en su iPad que aún sincronizaba sus mensajes. Semana 20. Papá me llamó llorando. Necesito contarte algo sobre Serena y yo. Finalmente, pensé, la confesión. Estamos planeando una fiesta sorpresa por tu 40 cumpleaños. Ella me ha estado ayudando a coordinar todo. Sé que faltan meses, pero queríamos que fuera perfecta. La mentira era tan elaborada, tan innecesaria. Preferían inventar una fiesta entera antes que admitir la verdad. Semana 24.
Presenté la demanda de divorcio y demandé a mi padre por alienación de afecto. Les entregué los documentos a ambos en la fiesta de cumpleaños sorpresa que sí habían planeado, usándola de tapadera para su aventura. La sala llena de amigos y familiares vio a Serena abrir el sobre. El rostro de papá pasó de confundido a horrorizado al leer su citación. El cartel de la fiesta que decía sorpresa se volvió involuntariamente perfecto. ¿Lo sabías?, jadeó Serena. Puse en la TV su video eliminado de Las Vegas, acercando el zoom al tatuaje de papá. Desde el primer día, tartamudeó él. Pero nunca dijiste nada. Quería ver cuánto tiempo mentirían en mi cara. 6 meses. Ambos me mintieron a la cara por 6 meses. Mi hermano se levantó. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó a papá sobre su viaje de negocios a Las Vegas o a Serena sobre su club de lectura en el Marriott. La sala estalló. Mi hermana le tiró vino a la cara a papá. Tuvieron que sujetar físicamente a mi hermano. Los padres de Serena parecían listos para cometer asesinato. Serena intentó explicar. No queríamos que sucediera. Planearon una fiesta falsa entera para encubrirlo. Eso parece bastante intencional. Papá se acercó a mí. Hijo, por favor. Historia completa enlazada abajo. Yo me aparté de su mano. Los invitados se quedaron congelados, procesando lo que acababan de presenciar. Mi hermana aún goteaba con el vino que había tirado, su rostro retorcido de asco. La novia de mi hermano lo sujetaba, susurrándole urgentemente al oído. La madre de Serena rompió el silencio primero. Cruzó la sala en 3 zancadas rápidas y abofeteó a mi padre con fuerza. El golpe resonó. Papá tropezó hacia atrás, su mano yendo a su mejilla enrojecida. «¿Cómo te atreves?», siseó. «Mi hija confió en ti. Todos confiamos en ti». El padre de Serena agarró el brazo de su esposa, tirando de ella. Su rostro era de piedra, pero sus nudillos estaban blancos donde la agarraba. Nunca lo había visto enfadado. Siempre había sido el tranquilo, el pacificador. Hoy no. Mi hermano se soltó del agarre de su novia y se abalanzó sobre papá. Chocaron contra la mesa de regalos, enviando cajas envueltas a rodar por el suelo. Los observé forcejear, sin hacer un movimiento para intervenir. Que peleen. Que todo se desmorone. «¡Deténganse ambos!», gritó Serena. Intentó separarlos, pero mi hermano la empujó. Ella tropezó, sujetándose a una silla. El novio de mi hermana, un policía llamado Martínez, finalmente intervino. Sacó a mi hermano. Papá con práctica deficiente, inmovilizando sus brazos. «Ya basta. Todos necesitan calmarse». Papá se puso de pie a duras penas, su camisa rasgada, el labio sangrando. Miró a su alrededor a los rostros de familiares y amigos, gente que lo conocía por décadas. Todos le devolvieron la mirada con mezclas de conmoción, asco y traición. «Necesito explicar», comenzó. «¿Explicar qué?». Mi tía, su propia hermana, se adelantó. «Explicar cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo. Explicar cómo pudiste destruir a tu familia ¿por qué sexo?». «No fue así», interpuso Serena. «Nos enamoramos. No queríamos que pasara». Mi hermano soltó una risa amarga y aguda. ¿Se enamoraron en su clase de yoga? ¿O fue durante todas esas cenas familiares donde se sentaban pretendiendo que todo era normal? Saqué mi teléfono, deslizando las capturas que había coleccionado. ¿Les gustaría ver la línea de tiempo? Tengo 6 meses de pruebas, recibos de hotel, mensajes de texto, datos de ubicación. Disfruté especialmente el que papá me llamó aburrido y predecible. Eso fue 3 días después de que lo ayudé a configurar su nuevo teléfono. El rostro de Serena se arrugó. ¿Revisaste mis mensajes? Se sincronizaron con el iPad que te di por Navidad, el que olvidaste que seguía conectado a mi cuenta. Le mostré la pantalla. Aquí hay uno del martes pasado. Le dijiste a papá que lo amabas más de lo que jamás me amaste a mí. Al menos fuiste honesta con alguien. Mi abuela, la madre de papá, había estado sentada en silencio en su silla de ruedas junto a la ventana. Ahora se acercó rodando, su voz cortando el caos. «Richard Thompson, ya no eres mi hijo.
La sala se quedó en silencio. El rostro de papá se quedó sin color. Mamá, por favor. Tu padre estaría revolviéndose en su tumba. Has traído vergüenza a toda esta familia. Se volvió hacia mí. Cambiaré mi testamento a primera hora del lunes. Todo irá para ti y tus hermanos ahora. Papá se hundió en una silla, la cabeza entre las manos. Serena estaba sola en el centro de la sala, el rímel corriendo por su cara. El cartel de cumpleaños colgaba burlonamente sobre ellos. Deberíamos irnos, dijo el padre de Serena en voz baja. Tomó la mano de su esposa, luego me miró. Ayudaremos en lo que podamos con el divorcio. Esto es imperdonable. La gente comenzó a irse, incapaz de mirar a papá o Serena. Mis primos, amigos de mis padres, vecinos que nos conocían desde que era un niño. Todos se fueron con excusas balbuceadas y evitando el contacto visual. En minutos la sala estaba casi vacía. Mi hermano se sentó en el sofá sosteniendo una bolsa de hielo que Martínez había traído de la cocina. Sus nudillos ya se estaban hinchando. ¿6 meses? ¿Lo supiste por 6 meses y no me dijiste? ¿Qué hubieras hecho?, le pregunté. Golpearlo antes. Miró a papá. ¿Cómo pudiste? ¿La esposa de tu propio hijo? Papá finalmente levantó la vista. Su rostro estaba demacrado. Envejeció 10 años en 10 minutos. No espero que lo entiendas. Tienes razón. No lo entiendo. Nunca lo entenderé. Mi hermano se puso de pie. Se acabó. No me llames. No me envíes mensajes. Estás muerto para mí. Se fue con su novia. Mi hermana lo siguió poco después, no sin antes vaciar el resto de la botella de vino sobre la cabeza de papá. Eso es de mamá, dijo. Sé que nos está viendo. Y sé que está asqueada. Pronto solo quedamos los 4, yo, Serena, papá y mi abuela. El personal de catering revoloteaba con incertidumbre cerca de la cocina, sin saber si empezar a limpiar. La casa, dijo Serena de repente. ¿Qué pasa con la casa? Está a mi nombre, dije. Tienes 72 horas para recoger tus cosas y largarte. ¿A dónde se supone que iré? Me encogí de hombros. El lugar de papá tiene espacio, aunque yo consultaría con la abuela primero, ya que, aparentemente, pronto será mío. La abuela asintió con gravedad. El condominio también y la casa del lago, todo. La herencia de papá, perdida. 30 años construyendo su vida después de que mamá murió, borrados en una tarde. Sentí una satisfacción salvaje ante la justicia. «¿Planeaste esto?», acusó Serena. «La fiesta, hacer que todos vinieran. Querías humillarnos. Ustedes planearon la fiesta. Yo solo elegí el lugar para la verdad». Hice un gesto alrededor de la sala. Aunque tengo que admitir, el cartel de sorpresa fue un buen detalle. Muy apropiado. ¿Cómo puedes ser tan frío? Estaba sollozando ahora. Feo y crudo. ¿Nuestro matrimonio no significó nada para ti? Pregúntate eso a ti misma. Tú fuiste la que le estaba enviando un mensaje a mi padre. Te amo, mientras dormías en mi cama. Nunca quisimos. Deja de decir eso. Tomaste decisiones todos los días durante 6 meses. Elegiste mentir. Elegiste traicionarme. Lo elegiste a él. Me volví hacia mi padre. Y tú la elegiste a ella sobre tu familia. Ahora vive con eso. Me dirigí a la puerta. Luego me detuve. Ah, y papá. Ese tatuaje de brújula, el de encontrar siempre tu camino de vuelta a lo que importa. Resulta que lo que te importa es acostarte con la esposa de tu hijo. Mamá estaría muy orgullosa. Los dejé allí en las ruinas de la fiesta, rodeados de regalos esparcidos y relaciones rotas. El personal de catering podría limpiar el desorden físico. El resto era su problema ahora. Afuera, encontré a mi hermano fumando junto a su coche de alquiler. Nunca fumaba excepto cuando estaba muy estresado. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor de lo que he estado en 6 meses. Lo digo en serio. El peso de cargar su secreto, de fingir no saber, había sido aplastante. Ahora se acabó. No puedo creer que papá... Dios,
¿Cuánto crees que duró realmente? Le mostré algunos de los mensajes. 8 meses, tal vez más. Se descuidaron alrededor del 6.º mes cuando empecé a rastrearlos. Deslizó la evidencia, su rostro oscureciéndose con cada revelación. Jesús, algunos de estos son explícitos. Eso no es ni lo peor. Mira las fechas en esos recibos de hotel. Miró más de cerca. Este es del cumpleaños de mamá, y ese es de mi aniversario, y ese es del Día del Padre. Me reí amargamente. Literalmente celebraron el Día del Padre con... Ok, lo entiendo. Él me devolvió el teléfono. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruyo sin ellos. Necesitas un lugar para quedarte. Seattle es agradable en esta época del año. Negué con la cabeza. La casa es mía. Ellos pueden arreglar sus propios asuntos. ¿Y qué hay de...? Hizo un gesto vago hacia el lugar. Los abogados de divorcio ya presentaron el papeleo. La alienación de afecto todavía es reconocida en este estado. Papá va a pagar, literalmente. Mi hermano apagó su cigarrillo. Bien, quítale todo. Nos quedamos en silencio un momento. Los coches salían del estacionamiento mientras los últimos invitados huían del desastre interior. 6 meses, sin embargo, dijo en voz baja. Eso debió ser un infierno. Fue educativo. Aprendí mucho sobre la confianza, sobre la familia, sobre cómo las personas que dicen amarte pueden mirarte a los ojos y mentir sin pestañear. No todos son así. No, solo mi esposa y mi padre. Revisé mi teléfono. Mi abogado está aquí. Necesito ir a documentar todo mientras está fresco. ¿Quieres que te acompañe? ¿No? Vuelve a Seattle. Vive tu vida. Sé feliz. Le di una palmada en el hombro. Uno de nosotros debería hacerlo. Mientras caminaba hacia el coche de mi abogado, vi a papá y Serena a través de las ventanas del lugar. Se sentaron en extremos opuestos de la sala, lo más separados posible, los escombros de la fiesta entre ellos. Lo destruyeron todo el uno por el otro, y ahora ni siquiera podían mirarse. La fiesta sorpresa había funcionado perfectamente, solo que no de la forma en que lo habían planeado. El coche del abogado olía a cuero y decepción. Me deslicé en el asiento del pasajero mientras él organizaba su maletín en la parte trasera. A través del parabrisas, vi cómo el coche de alquiler de mi hermano desaparecía por la calle. El estacionamiento del lugar se vació rápidamente. Los invitados huían del desastre como ratas de un barco que se hunde. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto, llamadas perdidas, buzones de voz acumulándose. Lo apagué. El abogado, un hombre elegantemente vestido llamado Chen, finalmente se acomodó en el asiento del conductor. Me miró, luego al lugar donde las luces aún brillaban a través de las ventanas. Le expliqué la situación mientras conducía. Tomó notas en los semáforos en rojo, haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas, evidencia, registros financieros. Su expresión se volvió más seria con cada detalle. Cuando llegamos a su oficina, ya había esbozado nuestra estrategia. El edificio estaba vacío un sábado por la noche. Tomamos el ascensor hasta el piso 14, sus zapatos chasqueando contra los suelos de mármol. En su oficina, extendí 6 meses de evidencia sobre su mesa de conferencias, capturas de pantalla, recibos, datos de ubicación, transcripciones de texto. Examinó cada pieza metódicamente, ocasionalmente fotografiando documentos con su teléfono. Pasaron 3 horas. Construimos líneas de tiempo, cotejamos fechas, organizamos la evidencia en categorías admisibles. Chen explicó las leyes de alienación de afecto, división de bienes, consideraciones de custodia. Firmé acuerdos de retención, autorizaciones, formularios de divulgación. Mi mano se acalambró de tanto escribir, pero seguí adelante. Cerca de medianoche, Chen se recostó en su silla. Se había quitado la chaqueta horas antes, las mangas remangadas, tazas de café acumulándose en la mesa. Me miró con algo entre lástima y admiración. Reconocí la expresión, la misma que la gente le da a los pacientes de cáncer que siguen presentándose a trabajar durante la quimio. Programamos reuniones para la semana siguiente. Chen presentaría el papeleo el lunes por la mañana
Entregaría los documentos el martes. Sugirió que documentara cualquier intento de contacto, que cambiara las contraseñas de todas las cuentas, que asegurara documentos importantes. Asentí, haciendo listas mentales. El viaje a casa se sintió surrealista. Calles vacías, semáforos parpadeando en amarillo, la ciudad dormida mientras mi mundo ardía. Pasé por el hotel donde papá y Serena se reunían durante sus falsos clubes de lectura. El estacionamiento donde rastreé sus coches, el estudio de yoga donde probablemente comenzó todo. Mi casa estaba oscura excepto por la luz del porche. No había coches en la entrada. Serena debió haber conseguido que la llevaran a algún lugar. Me estacioné en el garaje. Me senté en el coche un momento, preparándome para lo que esperara dentro. La puerta principal se abrió al silencio. No había pertenencias esparcidas, ni notas de enojo, ni gestos dramáticos, solo espacios vacíos donde solían estar las cosas de Serena. Su esterilla de yoga ya no estaba en la esquina, sus zapatos faltaban del estante, el armario solo tenía mis chaquetas. Caminé por cada habitación catalogando ausencias. El mostrador del baño limpio de sus productos. Su joyero había desaparecido del tocador. El armario medio vacío, perchas balanceándose ligeramente por una perturbación reciente. Había sido quirúrgica, llevándose solo lo que era claramente suyo. En la cocina, encontré una nota en el mostrador, su letra, cuidadosa y precisa. La arrugué sin leerla y la tiré a la basura. Lo que tuviera que decir podía esperar a los abogados. La casa se sentía más grande sin su presencia. Los sonidos resonaban diferente. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte. Preparé café aunque era pasada la medianoche. Me senté en la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de veces juntos. Donde ella había perfeccionado hacer el café favorito de papá sin que yo le enseñara. Mi teléfono, cuando finalmente lo volví a encender, mostraba 47 llamadas perdidas. 23 de Serena, 18 de papá, 6 de varios miembros de la familia. Borré los mensajes de voz sin escucharlos. Bloqueé ambos números. El silencio se sentía mejor que sus excusas. El domingo llegó con un sol abrasador que se sentía inapropiado para las circunstancias. Me desperté en el sofá, aún vestido de la noche anterior, el café frío en la mesa, el cuello rígido por la posición incómoda. El timbre sonó antes de que pudiera orientarme completamente. Mi hermana estaba en el porche con bolsas de supermercado y una expresión determinada. Me empujó sin invitación, dirigiéndose directamente a la cocina. La seguí, observándola desempacar huevos, pan, zumo de naranja. Comenzó a preparar el desayuno sin hablar, movimientos eficientes y enojados. Comimos huevos revueltos en silencio. Había traído suficiente comida para una semana, aparentemente planeando monitorear mis hábitos alimenticios. Después del desayuno, me ayudó a recoger las pertenencias restantes de Serena. Encontramos cosas en lugares extraños, su pasaporte en el garaje, fotos viejas en el ático, una caja de cartas en el sótano. Las cartas eran de los primeros días de nuestra relación. Notas de amor, tarjetas de cumpleaños, mensajes de aniversario. Empecé a leer una. Luego le di la caja a mi hermana. Ella la llevó afuera a la basura sin comentar. Por la tarde, habíamos desinfectado la casa de la presencia de Serena. Mi hermana había traído cajas, etiquetas, cinta de embalar. Trabajamos habitación por habitación. Ella no hizo preguntas sobre la aventura, la evidencia, la confrontación. Simplemente me ayudó a borrar 13 años de matrimonio de mi espacio vital. Martínez llegó a la hora de la cena con pizza y cerveza. Se había cambiado de su uniforme a vaqueros y una camiseta, luciendo incómodo en ropa civil. Nos sentamos en el porche trasero, comiendo directamente de la caja, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de traición. Me contó sobre el papeleo del lugar de la fiesta, declaraciones de testigos, documentación de la pelea. Nada lo suficientemente serio para cargos, pero suficiente para registros. Se había asegurado de que los informes reflejaran las circunstancias con precisión. Cortesía profesional, lo llamó. Mi hermano llamó desde Seattle mientras Martínez estaba allí. Altavoz en la mesa del porche, su voz diminuta y distante. Había estado atendiendo llamadas todo el día de la familia extendida.
Todos querían detalles, explicaciones, chismes para difundir. Les había dicho a todos que dirigieran las preguntas a mí, sabiendo que no respondería. La semana que siguió se difuminó en reuniones y papeleo. La oficina de Chen se convirtió en mi segundo hogar. Solicitamos el divorcio, división de bienes, órdenes de alejamiento. El pleito por alienación de afecto requería diferentes formularios, diferentes estrategias. Chen trajo a un colega que se especializaba en tales casos. Serena contrató a su propia abogada, una mujer llamada Patricia Wong, que tenía fama de tácticas agresivas. La primera oferta de acuerdo llegó el miércoles. Quería la mitad de todo más pensión alimenticia. Chen se rió cuando me mostró la propuesta. Contraatacamos con nada, que le explicara la aventura a un juez. Papá contrató a Marcus Fitzgerald, un viejo amigo de la familia que había manejado el patrimonio cuando mamá murió, el mismo abogado que había mediado durante la pelea con mi hermano hace 3 años. La ironía no se le escapó a nadie. Fitzgerald parecía agotado cuando nos reunimos para las declaraciones, claramente incómodo representando a papá bajo estas circunstancias. Las declaraciones tuvieron lugar en una estéril sala de conferencias en el centro. La taquígrafa judicial escribiendo cada palabra. La cámara de video grabando todo. Serena llevaba un vestido conservador que nunca había visto. Cabello recogido. Maquillaje mínimo. Jugando a ser la víctima ya. Su testimonio me pintó como frío. Distante. Emocionalmente no disponible. Alegó soledad, negligencia, un matrimonio que existía solo en papel. Cuando se le preguntó sobre la aventura, lloró bonitamente, hablando de encontrar consuelo, cometer errores, nunca querer herir a nadie. La declaración de papá fue peor. Se pintó a sí mismo como la figura paterna de apoyo que se acercó demasiado mientras intentaba ayudar. Afirmó que la relación física solo comenzó recientemente. Mintió sobre Las Vegas, dijo que estuvo allí para una conferencia, mintió sobre las reuniones del hotel, las llamó discusiones sobre mi fiesta de cumpleaños. Yo di mi declaración al final. Chen me había preparado bien. Cíñete a los hechos. Evita la emoción. Deja que la evidencia hable. Los guié a través de 6 meses de documentación. Cada mentira catalogada. Cada engaño con marca de tiempo. Los dedos de la taquígrafa volaban sobre sus teclas, capturando la destrucción de mi familia en tiempo real. Después, en el estacionamiento, me crucé con Serena esperando el ascensor. Estábamos a 10 pies de distancia. Extraños que habían compartido una cama por más de una década. Ella comenzó a hablar, luego se detuvo. El ascensor llegó. Ella entró. Las puertas se cerraron. Esa fue la última vez que la vi fuera de la corte. La auditoría financiera reveló detalles interesantes. Las cuentas conjuntas mostraban patrones que me había perdido. Retiros regulares de efectivo que coincidían con estancias en hoteles, compras en tiendas de lencería que nunca la había visto usar, cargos en restaurantes durante sus supuestas sesiones de terapia. Chen agregó todo a nuestros archivos de evidencia. El abogado de mi abuela llamó el jueves por la mañana. Ella ya había cambiado su testamento. La herencia de papá, las propiedades, las inversiones, las reliquias familiares, todo redistribuido a los nietos. Unos 4 millones estimados que nunca vería. El abogado mencionó que también había quitado sus fotos de su repisa. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé a hojas de cálculo y análisis, quedándome hasta tarde todas las noches. Mis colegas sabían que algo había pasado, pero respetaban mi silencio. Mi jefe me ofreció tiempo libre. Rechacé. Las horas vacías en casa no tenían atractivo. 2 semanas después de la fiesta, Chen llamó con noticias. La abogada de Serena se había comunicado sobre una reunión, no una conferencia de acuerdo. Algo más. Wong no especificó, solo dijo que era importante. Chen sospechaba un anuncio de embarazo, una táctica común para complicar los procedimientos. Acordamos reunirnos. La reunión fue programada para el viernes por la tarde. La sala de conferencias de Chen de nuevo. Llegué temprano, revisé nuestra posición con Chen. Nos habíamos preparado para varios escenarios: embarazo, alegaciones de abuso fabricadas, activos ocultos.
Chen me aseguró que podíamos manejar lo que nos presentaran. Serena llegó con Wong y una tercera persona. Una mujer que no reconocí. 50 y tantos, vestimenta profesional, llevando un maletín de cuero. Wong la presentó como la doctora Sarah Kim, una psiquiatra. Mi estómago se encogió. Ahí venía el ángulo de la salud mental. La doctora Kim explicó que había estado tratando a Serena durante 3 meses. La terapia que Serena había mencionado no era para la ansiedad, era para la adicción al sexo. Había estado luchando con comportamientos compulsivos, encuentros arriesgados, incapacidad para controlar impulsos. La aventura con papá era parte de un patrón mayor. Wong presentó registros médicos, notas de terapia, historiales de prescripciones. Serena había sido diagnosticada con trastorno de hipersexualidad vinculado a trauma infantil. Lo había ocultado durante todo nuestro matrimonio, automedicándose con aventuras. Papá no era el primero, solo el primero que atrapé. La revelación redefinió todo. Cada viaje de negocios que había tomado, cada noche de chicas, cada retiro de yoga. ¿Cuántos otros había habido? La doctora Kim mencionó que Serena había admitido al menos 12 parejas durante nuestro matrimonio. Papá era el número 13. Chen mantuvo su expresión neutral, pero vi su bolígrafo moverse rápidamente sobre su bloc legal. Esto cambió nuestra estrategia por completo. La abogada de Serena intentaba usar la enfermedad mental como escudo para hacerla simpática, pero también nos abría puertas. Fraude, infligir angustia emocional intencionalmente, preguntas sobre su aptitud para cualquier posible problema de custodia. Me senté ahí absorbiendo la información mientras Serena miraba la mesa. 12 aventuras. 12. Nuestro matrimonio entero había sido una mentira desde el inicio. La mujer que había amado, con la que construí una vida, planeé un futuro. Nunca había existido, solo un personaje que interpretó entre encuentros con extraños. Wong propuso una estructura de acuerdo diferente. Serena renunciaría a la pensión alimenticia a cambio de un acuerdo de propiedad mayor. Necesitaba tratamiento intensivo, quizás residencial. La venta de la casa podría financiar su recuperación. Lo pintaron como la opción compasiva. Chen solicitó tiempo para considerarlo. Necesitábamos verificar las alegaciones médicas, revisar las implicaciones. La reunión terminó con torpes formalidades. La doctora Kim me estrechó la mano. Dijo que sentía todo. Me pregunté si sabría sobre la identidad de papá. Si Serena había revelado esa vergüenza particular en terapia. Caminando hacia el estacionamiento, Chen expresó lo que yo pensaba. El diagnóstico se sentía conveniente, no necesariamente falso, pero estratégicamente programado. La adicción al sexo era real, pero también difícil de probar o refutar. Necesitaríamos nuestros propios expertos, evaluaciones independientes. Ese fin de semana, me reuní con mi hermano en un bar en el centro. Había volado desde Seattle de nuevo, preocupado por mi aislamiento. Bebimos whisky y evitamos hablar de la familia. Mencionó el trabajo, su novia, planes de proponer matrimonio pronto. La vida normal continuaba mientras la mía implosionaba. Después de 3 copas, finalmente preguntó sobre la reunión con la abogada de Serena. Le conté sobre el diagnóstico, las 12 aventuras, la propuesta de tratamiento. Se quedó mirando su vaso un largo momento, procesando. Luego le hizo señas al camarero para otra ronda. Bebimos hasta que el bar cerró, tropezamos hasta su hotel, pedimos servicio a la habitación, nos despejamos con café y comida grasienta. Él se desplomó en la cama mientras yo me sentaba junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad borrosas a través de ojos agotados. En algún lugar, Serena estaba durmiendo. Papá estaba durmiendo. Los restos de nuestra familia esparcidos por la ciudad. El domingo trajo un visitante inesperado. El hermano de papá, el tío Tom, apareció en mi puerta con un paquete de 6 cervezas y una expresión de disculpa. Había conducido 3 horas desde su granja, impulsado por el deber familiar de verme. Nos sentamos en el porche trasero, bebiendo cerveza bajo el sol de la tarde. Tom siempre había sido el hermano tranquilo, casado 35 años con su novia de la secundaria. 3 hijos,
Todos exitosos, el estable mientras papá perseguía sueños y esquemas. No defendió a papá, no puso excusas, solo se sentó conmigo en solidaridad, ocasionalmente sacudiendo la cabeza ante el desperdicio de todo. Me contó sobre llamadas de papá, intentos desesperados de explicarse, cómo se había enamorado de Serena, luchando gradualmente al principio, cómo habían congeniado cuidando de mí. Preocupados por mi estrés laboral, cómo una noche después de que yo cancelé planes de cena de nuevo, bebieron vino y hablaron demasiado, y cruzaron un límite. La historia sonaba ensayada, elaborada para minimizar la culpa. Tom tampoco se la creyó. Él había visto los patrones de papá antes. La forma en que persiguió a mamá cuando salía con su amigo. Las aventuras durante su matrimonio que ella fingió no saber. Las mujeres en su funeral mirándose con sospecha. Antes de irse, Tom me abrazó torpemente. Prometió mantenerse en contacto. Dijo que siempre sería bienvenido en la granja si necesitaba escapar. Su camioneta se alejó con un estruendo, dejándome solo de nuevo con los fantasmas de mi matrimonio. El mes siguiente transcurrió en procedimientos legales y noches vacías. Las declaraciones se expandieron para incluir testigos de carácter. Los amigos eligieron bandos. Algunos me apoyaron, otros desaparecieron, incómodos con el desorden. Nuestro círculo social se fracturó a lo largo de fallas invisibles. Chen construyó nuestro caso metódicamente. La demanda por alienación de afecto ganó tracción. Los activos de papá eran sustanciales. Su traición, clara. La defensa de salud mental de Serena complicó su posición, pero no la excusó. La corte programó audiencias, estableció plazos, avanzó con inevitabilidad burocrática. Vendí cosas que me recordaban a ellos. El comedor que compramos juntos. Los muebles del dormitorio, arte de viajes que hicimos. Cada venta se sintió como una cirugía, cortando tejido infectado. La casa se hizo más vacía, pero se sintió más limpia. Mi hermana se mantuvo constante. Cenas semanales forzaron la normalidad. Se había vuelto a casar hace poco. Su segundo esposo, un hombre tranquilo que entendía las familias complicadas. Me incluyeron en sus rutinas, negándose a dejarme desaparecer en el trabajo y la soledad. Una noche, mientras les ayudaba a pintar su cuarto de invitados, mi hermana finalmente hizo la pregunta que todos se hacían. ¿Por qué esperé 6 meses? ¿Por qué documentar todo en lugar de confrontarlos de inmediato? Consideré mentir, dar la respuesta estratégica sobre construir un caso legal. Pero ella merecía la verdad. Le conté sobre el entumecimiento que se instaló tras el descubrimiento inicial. La curiosidad clínica que reemplazó la rabia, la necesidad de comprender la profundidad del engaño antes de actuar. Ella lo entendió. Dijo que probablemente habría quemado la casa inmediatamente, pero que también entendía mi forma. Pintamos en un silencio agradable después de eso, cubriendo paredes viejas con color fresco. El divorcio se finalizó un martes. Chen negoció brillantemente. Me quedé con la casa, la mayoría de los ahorros, cuentas de jubilación intactas. Serena obtuvo suficiente para tratamiento y un nuevo comienzo. Sin pensión alimenticia, corte limpio. El juez pareció aliviado de firmarlo, ansioso por dejar atrás nuestro sucio drama. El caso de papá tardó más. La demanda por alienación de afecto requirió un juicio conjurado. Chen se preparó meticulosamente, organizando la evidencia en una narrativa de traición. Fitzgerald probó varias defensas, pero los hechos eran demasiado claros. El jurado deliberó por 2 horas. El veredicto salió a mi favor. Daños sustanciales, aunque menos de lo que Chen había esperado. Suficiente para dañar a papá financieramente, obligándolo a vender propiedades. La desheredación de la abuela ya había hecho peor daño. Había perdido más que dinero. Había perdido su identidad como el hijo exitoso que había enorgullecido a mamá. Tras el veredicto, papá se acercó a mí fuera del juzgado, con aspecto más viejo, más canoso, disminuido. Comenzó a hablar, pero pasé de largo hacia el coche de Chen. Lo que fuera que necesitara decir, no necesitaba escucharlo. Algunos puentes, una vez quemados, no valían la pena reconstruirlos. Los meses después del veredicto se arrastraron en una neblina de papeleo y habitaciones vacías. Me quedé con la casa, pero vendí la mayoría de los muebles.
Cada pieza llevaba recuerdos que no quería preservar. El comedor, donde celebramos cenas familiares, se convirtió en un espacio vacío con marcas en el suelo de madera donde las patas de las sillas habían descansado por años. El trabajo consumía mis días. Llegaba temprano, me iba tarde, me enterraba en hojas de cálculo e informes trimestrales. Mis colegas dejaron de preguntar si estaba bien. Habían aprendido a reconocer las señales de alguien que usaba la productividad como medicación. Mi jefe reasignó discretamente mis responsabilidades de viaje, entendiendo sin explicación por qué las conferencias de Las Vegas eran ahora imposibles. 3 meses después del veredicto, me topé con Michelle en un supermercado. Se quedó paralizada en el pasillo de cereales, su carrito medio lleno de verduras orgánicas y vino. Estuvimos allí un momento incómodo antes de que se acercara, su rostro una mezcla de culpa y preocupación. Explicó que no tenía idea de lo de Las Vegas, cómo Serena había usado su nombre como tapadera. Las otras mujeres del viaje habían estado igual de ajenas. Michelle lo había atado todo solo después del desastre de la fiesta, cuando amigos mutuos llenaron los vacíos. Se disculpó repetidamente, aunque no tenía nada por lo que disculparse. Me enteré de que Serena se había mudado a Arizona para recibir tratamiento, una instalación residencial especializada en adicciones conductuales. Michelle había recibido una carta pidiendo perdón y comprensión. Ella no había respondido, tampoco ninguno de sus otros amigos. Serena había quemado todos los puentes en su búsqueda de lo que sea que estuviera persiguiendo. La situación de papá resultó ser más complicada. El golpe financiero de la demanda lo obligó a vender la casa familiar. La casa donde crecí, donde mamá había plantado rosas en el patio trasero, donde celebramos 30 años de Navidades. Una pareja joven la compró, planeando criar a sus hijos allí. Pasé una vez y los vi pintando las persianas de otro color. El tío Tom llamaba ocasionalmente con actualizaciones. Papá se había mudado a un pequeño apartamento en el centro, tomó un trabajo de consultoría a tiempo parcial para complementar sus activos reducidos. Había envejecido visiblemente, dijo Tom. Dejó de jugar al golf, dejó de asistir a reuniones familiares. Incluso la esposa de Tom, que perdona a todos todo, no podía invitarlo para las fiestas. Mis hermanos mantuvieron su distancia. Mi hermano cambió su número de teléfono, dejó claro a través de Tom que papá no debía intentar contactarlo. Mi hermana fue más allá. Legalmente, cambiando su apellido al de su esposo. No quería ninguna conexión con el legado Thompson que papá había contaminado. La casa se sintió diferente a medida que cambiaban las estaciones. La primavera llegó con lluvia que goteaba por un techo que yo había querido reparar. Lo arreglé yo mismo, pasando los fines de semana en una escalera, aprendiendo habilidades de mantenimiento del hogar que Serena siempre había manejado a través de contratistas. Cada pequeña reparación se sintió como recuperar territorio. El verano trajo desafíos inesperados. Nuestros antiguos amigos de pareja no sabían cómo incluir a un hombre divorciado en sus barbacoas y fiestas en la piscina. Las invitaciones disminuyeron. Entendí. Nadie quería el recordatorio de que los matrimonios podían implosionar tan espectacularmente. Me convertí en la historia de advertencia susurrada después de que los niños se iban a la cama. Chen llamó una tarde de agosto con noticias. La abogada de Serena se había comunicado para finalizar algunos detalles financieros restantes. Necesitaba vender su coche, aún técnicamente a nombre de ambos. Firmé los papeles sin leerlos. Chen manejó todo, protegiéndome del contacto innecesario. La salud de mi abuela declinó al acercarse el otoño. El estrés de la destrucción familiar había pasado factura. La visité en su residencia 2 veces por semana, llevándole sus galletas favoritas y sentándome en silencio mientras ella hacía crucigramas. Nunca mencionó a papá, pero noté que había reemplazado sus fotos con fotos de solo los nietos. En una visita, me agarró la mano con fuerza sorprendente. Sus ojos nublados por la edad se enfocaron intensamente en los míos. Apretó una vez firmemente, luego volvió a su crucigrama. No se necesitaron palabras, solo reconocimiento de la pérdida compartida y la carga de seguir adelante. Las fiestas se cernían como una amenaza. Acción de Gracias requirió una orquestación cuidadosa.
Mi hermana fue la anfitriona, declarando explícitamente, «Papá no es bienvenido». Comimos pavo y fingimos que la silla vacía no existía. Mi hermano llamó desde Seattle, alegando obligaciones laborales. Todos sabíamos que simplemente no podía enfrentar la primera fiesta importante con nuestro árbol genealógico podado tan drásticamente. Diciembre trajo correo inesperado, una tarjeta sin dirección de remitente, matasellos de Phoenix, la letra de Serena. Lo siento, recibiendo ayuda. Espero que encuentres paz. Sin firma. La miré por un largo momento, luego la eché a la chimenea. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Navidad pasó en un borrón de alegría forzada. Los hijos de mi hermana no entendieron por qué el abuelo Rick no estaba allí, por qué la tía Serena había desaparecido. Elaboramos explicaciones apropiadas para su edad sobre que los adultos a veces necesitan espacio. El mayor, perceptivo a los 8, no se lo creyó, pero dejó de preguntar. Nochevieja me encontró solo por elección. Amigos me habían ofrecido invitaciones, pero celebrar se sentía falso. Vi la bola caer en la televisión, bebiendo una sola cerveza, pensando en lo diferente que se veía la vida en comparación con hace 12 meses. El reloj marcó la medianoche. Nada cambió. El tiempo siguió avanzando. Enero trajo un encuentro sorpresa. Gloria Martínez, la enfermera del turno de noche del hospital, apareció en mi cafetería una mañana. Ella me reconoció primero, acercándose con la misma manera directa que recordaba de las visitas a la sala de emergencias años atrás. Preguntó cómo me iba con genuina preocupación. Algo en su presencia, la forma en que había visto a nuestra familia en varios momentos vulnerables a lo largo de los años, me hizo responder honestamente. Le conté sobre el divorcio, la demanda, la destrucción familiar. Ella escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, compartió su propia historia. Un esposo que había apostado sus ahorros. Una hija que había luchado con la adicción. Un hijo que no le había hablado en 5 años por dinero. Las crueldades de la vida no eran únicas, dijo. Todos cargaban con restos secretos. Antes de irse, me apretó el hombro. Me recordó que la curación no era lineal, que las familias podían reconstruirse en diferentes configuraciones, que a veces la destrucción despejaba espacio para un crecimiento más saludable. Sus palabras se quedaron conmigo más tiempo de lo que esperaba. Febrero llegó con noticias a través de Tom. Papá había sido hospitalizado con dolores en el pecho, inducidos por el estrés, no un ataque al corazón, pero suficiente para asustarlo. Tom preguntó si quería saber qué hospital. Rechacé. Algunos puentes no podían reconstruirse, no importaba cuántos sustos de salud intentaran forzar el problema. Mi hermana llamó esa noche, en conflicto. Martínez se había enterado a través de canales policiales sobre la hospitalización de papá. Se preguntó si deberíamos visitarlo, si aferrarse a la ira valía perder potencialmente una conversación final. Hablamos por horas, decidiendo por separado. Ella fue, yo no. El trabajo ofreció un ascenso que requeriría reubicarse en Chicago. Más dinero, mayores responsabilidades, una oportunidad para empezar de nuevo donde nadie conocía mi historia. Pasé semanas considerándolo, haciendo listas de pros y contras. Consultando con mentores, la oportunidad de desaparecer en el anonimato tenía atractivo. Finalmente, rechacé. Huir no cambiaría lo que pasó. La casa, vacía como estaba, todavía se sentía mía. Las raíces que había crecido durante 40 años eran más profundas de lo que una traición traumática podía cortar por completo. Reconstruiría aquí en terreno familiar, en lugar de empezar de nuevo como un extraño. Marzo trajo el aniversario de 1 año del descubrimiento de Las Vegas. Me tomé el día libre del trabajo, esperando luchar con los recuerdos. En cambio, me sentí extrañamente neutral. La fecha ya no tenía poder especial, solo otro cuadrado en el calendario, no diferente de cualquier otro. Mi hermano me visitó por primera vez desde la fiesta. Se había comprometido, quería que conociera a su prometida antes de la boda. Evitamos cuidadosamente mencionar a papá, centrándonos en el futuro en lugar del pasado. Su prometida parecía amable, sensata, inconsciente de la completa disfunción de nuestra familia. Envidié su inocencia.
La limpieza de primavera reveló restos olvidados. Un recibo del hotel donde se encontraron. Una tarjeta de cumpleaños de papá que nunca abrí. La certificación de yoga de Serena, escondida detrás de viejas declaraciones de impuestos. Tiré todo sin ceremonia. El pasado no merecía preservación. Abril terminó con noticias inesperadas. Serena había completado el tratamiento y se mudó a California. Empezó de nuevo con un nuevo trabajo, nueva terapeuta, nuevo intento de estabilidad. Michelle se había enterado a través de conocidos mutuos. Una parte de mí esperaba que encontrara la paz que se le había escapado aquí. La mayor parte de mí solo sintió alivio de que se hubiera ido de verdad. El divorcio había sido final por meses, pero el caso de alienación de afecto había provocado apelaciones. Fitzgerald presentó mociones argumentando que el juicio era excesivo. Chen contrarrestó cada una metódicamente. El sistema legal avanzó lentamente. Cada audiencia otro recordatorio de la traición. Para mayo, había desarrollado nuevas rutinas. Correr los sábados por la mañana por el barrio. Los domingos, preparación de comidas para la semana. Los miércoles, copas con colegas que se habían convertido en amigos de verdad. La vida se había reorganizado alrededor de la ausencia, como la piel sanando sobre una herida. El segundo día del padre desde el descubrimiento se acercó con menos temor que el primero. Mis hermanos y yo habíamos acordado honrarlo de manera diferente ahora. Visitamos la tumba de mamá juntos, dejando flores y compartiendo recuerdos del padre que nunca nos traicionó. La ausencia de papá se sintió apropiada en lugar de dolorosa. Junio trajo la resolución legal final. El Tribunal de Apelaciones confirmó el juicio original con modificaciones menores. Papá pagaría con el tiempo. La cantidad ajustada, pero aún sustancial. Chen lo llamó una victoria. Yo lo llamé un final. La última conexión oficial entre nosotros, reducida a calendarios de pago. Empecé a salir de nuevo tímidamente. Una mujer de mi grupo de running que no conocía mi historia. El café se convirtió en cena, se convirtió en planes regulares de fin de semana. Ella tenía su propio equipaje, un divorcio complicado, desafíos de custodia compartida. Entendimos la cautela del otro, avanzamos lentamente, construimos algo cuidadoso y honesto. Una noche, ella preguntó por mi familia. Di la versión abreviada. Padres idos, hermanos distantes pero conectados. Complicaciones modernas típicas. Ella lo aceptó sin presionar. Todos tenían historias que no estaban listos para contar. Quizás algún día compartiría toda la verdad. Quizás no. La casa se llenó gradualmente de cosas nuevas. Muebles que elegí yo mismo. Arte que reflejaba mi gusto a solas. Plantas que tuve que aprender a mantener vivas. Cada adición hizo el espacio más mío, menos de ellos. Los fantasmas se desvanecieron con cada mes que pasaba. Mi abuela falleció tranquilamente mientras dormía en julio. El funeral unió a la familia por última vez. Papá asistió, pero se sentó al fondo y se fue inmediatamente después del servicio. Mis hermanos y yo nos quedamos junto a la tumba, unidos en el dolor y cuidando de no reconocer su presencia. Algunas heridas eran demasiado profundas para las reconciliaciones en el lecho de muerte. Su testamento distribuyó los activos como prometió. Papá no recibió nada más que una carta que ella había escrito meses antes. Él la abrió en la tumba, la leyó una vez. Luego se alejó con los hombros temblando. Cualesquiera que fueran las últimas palabras que ella le dejó, habían roto algo ya fracturado sin reparación. Agosto marcó 18 meses desde Las Vegas. Los bordes afilados se habían desgastado. La ira se había desvanecido a indiferencia. La traición que una vez consumió cada pensamiento de vigilia ahora solo emergía ocasionalmente, generalmente desencadenada por recordatorios inesperados. Una muestra de colonia que olía a papá, un anuncio de estudio de yoga, la palabra brújula en conversación casual. Vendí la casa en septiembre, no por los recuerdos, sino porque era demasiado grande para una persona. Encontré un lugar más pequeño cerca del trabajo, con un patio que no requería mantenimiento constante. La joven pareja que la compró tenía 2 hijos y un perro. La vida que pudo haber sido vendida a extraños que harían sus propios recuerdos. El día de la mudanza reveló artefactos finales.
Detrás del calentador de agua, una caja de viejas herramientas de papá que dejó durante una visita de reparación. Bajo el aislamiento del ático, fotos de vacaciones familiares que había olvidado que existían. En las vigas del garaje, los libros de texto universitarios de Serena. Doné todo. Los pasados de otras personas no merecían espacio en mi futuro. La nueva casa se sintió bien de inmediato. Más pequeña pero suficiente. Mía por completo, sin sombras de lo perdido. Colgué fotos selectivamente, mamá prominente, hermanos incluidos, huecos cuidadosos donde solían estar otros. Los visitantes no notarían las ausencias. Yo también me había entrenado para no verlas. Octubre trajo noticias a través de la vid familiar. Papá había comenzado a salir con alguien, una viuda de su complejo de apartamentos. Tom lo mencionó con cuidado, observando mi reacción. No sentí nada, ni ira, ni dolor, ni preocupación por un extraño saliendo con una extraña. Él había seguido adelante. Yo también. Halloween pasó sin distribuir dulces. El nuevo vecindario era más viejo, menos niños pidiendo dulces. Observé desde mi ventana cómo pasaban los pocos niños disfrazados, recordando años de coordinar disfraces familiares. Papá llevándome a hombros, Serena haciendo golosinas elaboradas. Los recuerdos se sentían como escenas de la vida de otra persona. Noviembre llegó con su amenaza de fiestas. Mis hermanos y yo habíamos establecido nuevas tradiciones. Acción de gracias en casa de mi hermana. Navidad rotando entre nosotros. Papá permanentemente excluido de la lista de invitados. Nos habíamos adaptado, reformado en una unidad más pequeña pero estable. El grupo de running organizó una carrera del pavo. Mi nueva relación había progresado a conocer amigos, compartir círculos sociales. Corrimos juntos, no rápido pero constante, cruzando la meta, tomados de la mano, pequeñas victorias en la reconstrucción de una vida. Chen envió el papeleo final la semana antes de Acción de Gracias. Todas las apelaciones agotadas, pagos programados, asuntos legales concluidos. Me había guiado a través del peor año de mi vida con profesionalismo y una inesperada amabilidad. Envié una nota de agradecimiento y una botella de buen scotch. Algunas deudas no podían pagarse en horas facturables. La cena de Acción de Gracias se sintió casi normal. Mi hermano trajo a su prometida. Los hijos de mi hermana habían crecido, perdido dientes, desarrollado personalidades. Fuimos alrededor de la mesa compartiendo gratitudes. Cuando me tocó, mencioné la salud, la familia, el presente, las posibilidades futuras. Nadie mencionó a quién faltaba. El Viernes Negro me encontró ayudando a mi novia a mover muebles en su apartamento. Su ex finalmente había recuperado sus pertenencias, dejando espacio para reorganizar. Trabajamos juntos fácilmente, debatiendo la ubicación, comprometiéndonos en la estética. Construir algo nuevo requería despejar lo viejo primero. Las semanas entre Acción de Gracias y Navidad se comprimieron en rutina. Fiestas de trabajo a las que realmente asistí. Comprar regalos con pensamiento en lugar de obligación. Decorar la nueva casa mínimamente pero genuinamente. La vida había desarrollado su propio impulso. Ya no estaba definida por lo que se perdió. Servicio de Nochebuena en la antigua iglesia de mamá. No había asistido en años, pero algo me atrajo de vuelta. Los himnos familiares, la luz de las velas, el sentido de comunidad. Mis hermanos se sentaron a mi lado. La ausencia de nuestros propios hijos. Una clase diferente de pérdida. Cantamos en voz baja. Recordamos mejores tiempos. Encontramos consuelo en la tradición. Mañana de Navidad solo por elección. Mi novia con sus hijos manteniendo sus tradiciones. Mis hermanos con sus familias, creando nuevos recuerdos. Hice café, observé la caída de nieve. Me sentí genuinamente contento. La soledad no era tristeza cuando era elegida en lugar de impuesta. Un paquete llegó sin dirección de remitente. Dentro, una brújula en una cadena, sin nota, pero reconocí el significado de papá. La sostuve por un momento, considerando. Luego la dejé caer en la caja de donaciones con otros regalos no deseados. Algunos gestos llegaron demasiado tarde. Algunas direcciones no podían recuperarse una vez perdidas. Nochevieja con amigos esta vez.
una pequeña reunión, buena comida, mejor compañía. A medianoche, besando a mi novia mientras caía nieve afuera. El futuro finalmente tenía más promesa que el pasado tenía dolor. El tiempo realmente curaba, incluso heridas que parecían fatales. 2 de enero. De vuelta a las rutinas. Trabajo, ejercicio, relación, familia. La vida se reensambló de pedazos rotos en algo diferente, pero funcional. No la vida que planeé, sino la que construí de lo que quedó. Más pequeña tal vez, pero más honesta. El aniversario de la confrontación de la fiesta pasó casi desapercibido. Solo otro día en febrero, notable solo por su irrelevancia. La fecha había perdido su poder para herir. El tiempo había transformado el trauma en historia, el dolor agudo en recuerdo sordo. Mi teléfono sonó una noche. Número desconocido. Código de área local. Contra un mejor juicio, respondí. La voz de Chen, urgente. Papá había tenido un accidente. Serio, pero estable. Me había puesto como contacto de emergencia a pesar de todo. El hospital necesitaba decisiones sobre el tratamiento. Me senté con la información por un largo momento. Luego le di a Chen el número de mi hermano. Algunas responsabilidades no podían mantenerse solo por la biología. Papá había tomado sus decisiones. Sus consecuencias incluían perder el derecho a mi preocupación. Marzo trajo noticias de compromiso. Mi hermano propuso matrimonio durante un atardecer en Seattle. Mi hermana y yo seríamos testigos. Pequeña ceremonia, solo familia. La lista de invitados cuidadosamente curada para excluir ciertos nombres. Construir nueva felicidad requería protegerla del viejo veneno. La boda en abril. Simple, genuina, llena de alegría. Inmaculada por lo que faltaba. Mi hermano radiante con su novia. Mi hermana y yo flanqueándolos. Unidad familiar reformada. Fuerte. Las fotos mostrarían felicidad completa. Solo nosotros sabríamos quién no estaba allí. Después, en la recepción, la silla vacía de mi abuela más notable que la de papá. Su ausencia se sintió limpia, natural. La suya se sintió como amputación, pero los miembros fantasma finalmente dejaron de doler. La familia había aprendido a funcionar sin partes envenenadas. Mayo trajo 2 años desde Las Vegas. Me di cuenta solo cuando Chen envió documentos fiscales relacionados con el acuerdo. La fecha había pasado sin reconocimiento, ya no estaba marcada en rojo mentalmente. La curación se mide en olvidar recordar. Mi novia sugirió que nos mudáramos juntos. Un gran paso que requería una confianza que yo creía permanentemente rota. Lo discutimos racionalmente. Finanzas, tareas, requisitos de espacio, los detalles prácticos más fáciles que el salto emocional. Pero algo en mí se había reconstruido lo suficiente como para intentarlo. 1 de junio. Cajas y muebles combinándose. Sus libros mezclándose con los míos. Gadgets de cocina negociando espacio en el mostrador. 2 vidas fusionándose cuidadosamente. Conscientes de fracasos previos, pero dispuestos a arriesgarse. La casa se sentía más llena, más cálida, más como un hogar de lo que había estado en años. El verano se instaló en nuevos ritmos. Café matutino compartido. Tareas domésticas divididas. Navegando los estados de ánimo y necesidades del otro. Construir algo sostenible requería elecciones diarias, pequeñas bondades, comunicación honesta, todo lo que mi primer matrimonio había carecido. El acuerdo financiero de papá se completó en julio. Pago final recibido, obligaciones legales concluidas. Chen cerró el archivo, me deseó lo mejor. La última conexión oficial cortada. Cualquier relación restante existía solo en el ADN y la memoria. Agosto trajo una paz inesperada. 2 años y medio de ira, dolor, batallas legales, destrucción familiar, todo desvaneciéndose en ruido de fondo. La vida había avanzado a pesar de todo. Nuevo amor, familia estable, crecimiento personal. La destrucción había despejado espacio para la reconstrucción. Pasé por el antiguo estudio de yoga de Serena, ahora un bar de zumos. No sentí nada. Conduje por la antigua oficina de papá bajo nueva propiedad, sin respuesta emocional.
Los hitos de la traición se habían convertido en solo edificios. Su poder de herir había expirado. Septiembre marcó el comienzo del tercer año. Mi novia y yo organizamos una cena para amigos. La familia de mi hermana vino. Vida normal, notable en su estabilidad. Todos habíamos sobrevivido a la implosión, reformados en algo diferente, pero funcional. El timbre sonó durante el postre. Papá estaba en el porche, más viejo, más canoso, disminuido. Había rastreado mi nueva dirección, conducido hasta aquí sin ser invitado. Detrás de él, la mujer que Tom había mencionado. Parecía nerviosa, insegura de por qué el hijo de su novio no les daría la bienvenida. Salí, cerré la puerta detrás de mí, le dije que no era bienvenido, que algunas elecciones tenían consecuencias permanentes, que aparecer no borraba la traición. La confusión de su novia se convirtió en comprensión al atar cabos de lo que había hecho. Se fueron sin discutir. Los hombros de papá caídos, pero aceptando que lo había intentado. Yo me había negado. Ambos jugando nuestros roles asignados en las secuelas. Algunas historias no tienen finales felices. Algunas relaciones no podían salvarse. De vuelta adentro, nadie preguntó sobre la interrupción. Habían reconocido su voz, entendido mi elección. La cena continuó, cálida y llena de risas. Familia redefinida por la lealtad en lugar de la sangre. Más tarde, ayudando con los platos, mi novia me apretó la mano. Sin preguntas, solo apoyo. Ella había aprendido mis límites, respetado mi necesidad de proteger lo que habíamos construido. No se permitiría que el pasado envenenara el futuro. Esa noche, acostado en la cama, sentí que el último peso se iba. El intento de reconciliación de papá había probado mi determinación. Había pasado la prueba. La ira se había ido, reemplazada por indiferencia. Lo opuesto al amor no era el odio, era nada. La mañana llegó con su comodidad de rutina. Café, ducha, preparación para el trabajo. Mi novia tarareando en la cocina. Planes para el fin de semana. La vida continuando su movimiento hacia adelante. Ya no perseguido por lo perdido. La historia podría terminar aquí. Traición descubierta. Consecuencias entregadas. Vida reconstruida. No perfectamente, pero suficientemente. El árbol genealógico podado de ramas enfermas. Más pequeño pero más saludable. Nuevo crecimiento comenzando, donde el viejo crecimiento fue cortado. Pero las historias realmente no terminan. Simplemente dejan de ser contadas. En algún lugar, papá vivía con sus elecciones. Serena batallaba sus demonios. Mis hermanos y yo seguimos adelante. Dañados pero decididos. La vida continuó su progresión desordenada e imperfecta. El tatuaje de brújula que una vez guió a papá a casa lo había extraviado en su lugar. Pero yo había encontrado mi propia dirección sin navegación heredada. Construido mi propia definición de familia, éxito, felicidad. Las coordenadas de mi vida ya no los incluían. 3 años después de Las Vegas, rara vez pensaba en ello. La traición que una vez me definió se había convertido en solo otro capítulo de una historia más larga. No olvidada, sino integrada. Parte de mi historia sin controlar mi futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Mi novia enviando un meme divertido desde el trabajo. Sonreí, respondí con humor a juego. Pequeños momentos de conexión, construyendo algo real a través de elecciones diarias. Amor reconstruido sobre cimientos más fuertes. La casa se sentía llena de vida de nuevo. Las plantas prosperando. Las paredes cubiertas con nuevos recuerdos. Las habitaciones resonando con risas en lugar de silencio. Lo que rompieron, lo reconstruí diferente. Lo que robaron, lo reemplacé con algo mejor. La noche cayó con sus ritmos familiares. Cena juntos, discutiendo nuestros días, compañía televisiva, silencio cómodo. Construir una vida no requería grandes gestos. Solo presencia constante. Todo lo que mi padre no había logrado entender. Pensé en el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que me cargó a hombros, que fue mi héroe antes de convertirse en mi traidor. Ese hombre murió en una habitación de hotel de Las Vegas.
reemplazado por un extraño que compartía su rostro. El dolor por esa pérdida finalmente se procesó, no por quién se convirtió, sino por quién había sido. El padre que amé existía solo en la memoria ahora. El hombre que robó a mi esposa era alguien más por completo, indigno de mi dolor. Mi novia llamó desde la cocina preguntando sobre los planes de fin de semana. Me uní a ella, discutiendo opciones, tomando decisiones juntos. Construir un futuro requería dejar ir el pasado. Finalmente había aprendido la diferencia entre seguir adelante y huir. La brújula apuntaba hacia adelante ahora a posibilidades en lugar de dolor. Las coordenadas de casa ya no incluían a quienes habían elegido la traición sobre la familia. Yo había encontrado mi propio norte verdadero, guiado por lecciones aprendidas de sus fracasos. Mañana traería sus propios desafíos. El próximo mes, el próximo año, el trabajo continuo de vivir. Pero esta noche en esta casa, con esta persona, en esta vida, había reconstruido a partir de ruinas.